Gracias, buenas tardes. Quisiera primero agradecer a David Ernesto el privilegio que me da de poder compartir el día de hoy algunas pocas apreciaciones sobre lo que este libro representa para la historia de El Salvador y, por qué no decirlo, para la historia de Centroamérica. También quiero agradecer a Editorial Piedra Santa el que haya tenido esta tribuna precisamente para poder hacer un contraste de opiniones y de pareceres sobre un libro que sin duda va a despertar mucho interés y, por qué no decirlo, también polémica. Y también la oportunidad que César me da de poder contrastar dos puntos de vista que sin duda en muchos temas y en muchos casos vamos a diferir, pero que nos mueve el muy sano interés de poder comentar lo que yo considero es un muy buen libro. Yo quisiera dividir mi intervención básicamente en tres reflexiones básicas. La primera es sobre el tema que se aborda en el libro, los guerreros de la libertad. La segunda reflexión la voy a hacer, si me permite David Ernesto, hacerla sobre el autor. Y la tercera, yo quisiera hablar un poco sobre el contenido. Y en base a ese esquema, hacer una revisión general y un repaso de lo que en las dos lecturas que he hecho del libro he encontrado. Yo quisiera tal vez comenzar recordando que hace algunos años, en un programa de televisión político en Guatemala, durante el curso de una entrevista, un entrevistador se trabó en un debate muy duro con un escritor de izquierdas del país. El debate giraba en torno a quién tiene más derecho a escribir la historia, si las personas que la han vivido o si aquellas personas que desde lejos tienen la capacidad de observar los fenómenos e interpretarlos de una manera más distante. Ese debate duró 20 minutos en aquel programa de televisión y realmente no llegaron a ponerse jamás de acuerdo. Uno en aquel entonces se sentía más compelido y obligado a pensar que cuando uno juzga los elementos de la historia desde un punto de vista más distante y más objetivo, como que siente uno quizás una mayor oportunidad de juzgar los acontecimientos históricos sin el apasionamiento que viene dado por la participación inmediata y directa. Pero me he dado cuenta con el correr de los años que no es así. Y me he dado cuenta de eso porque en nuestro ambiente, en el tema de la política y particularmente en Centroamérica, los protagonistas de la historia no escriben. Hay una ausencia gigantesca y enorme de procesos políticos que no han quedado registrados en papel. Pero no solamente es la ausencia de la historia, es que quienes han tomado la pluma para escribir sobre los acontecimientos históricos, pues si uno revisa las estanterías de una librería empieza a descubrir que muchos de ellos tienen una misma visión de la historia y de los acontecimientos políticos. Y eso debe llamarnos primero a la atención y segundo a la preocupación, porque si queremos legar realmente a la posteridad la posibilidad de poder juzgar objetivamente un acontecimiento, sí, por supuesto que tenemos que abrirle espacio a las plumas que nos presenten una visión alternativa de lo que sucedió puntualmente en Centroamérica en los años 70 y 80. Y precisamente por ese vacío bibliográfico, por ese temor que mucha gente tiene de tomar la pluma y decir las cosas como fueron, es que yo percibo que David Ernesto Panamá, que ha sido un actor directo de lo que sucedió en El Salvador durante más de 30 años, puede ser un excelente ejemplo y un excelente legado en términos bibliográficos para quien quiera leer la historia de El Salvador y poderla juzgar con el nivel de detalle que David Ernesto nos presenta en su libro. También hay una pregunta que uno debe hacerse en relación al tema, y es si un guatemalteco debe o puede sentir interés por leer lo que fundamentalmente es un libro sobre la historia política de El Salvador. Y la respuesta es absolutamente sí. Primero porque el autor se encarga en el libro de recordarnos cuántos vínculos que van desde los vínculos familiares hasta los vínculos sociales, geográficos y políticos existen entre estos dos países. El nombre Guatemala figura en el libro tantas veces que es difícil distinguir a veces en las historias dónde surgen los acontecimientos que están narrados aquí, si allá o acá. Y por eso es que creo que un guatemalteco
Inclusive quien no ha vivido el episodio, al tomar el libro va a encontrar cosas muy interesantes de nuestra propia experiencia como chapines. Pero hay un segundo factor que hace para un guatemalteco este libro un tema interesante, y voy a plantear aquí una hipótesis que puede causar más de alguna duda. Yo siempre he sostenido que la historia política de El Salvador es un oráculo político de la historia política de Guatemala. Y déjenme decirles algunos pocos acontecimientos. El golpe de Estado que dio fin al gobierno de José María Lemus prefiguró el golpe de Estado de Indígenas. La llegada de un partido político institucionalizado que representaba un proyecto político de militares, como lo fue el Partido de Conciliación Nacional, ciertamente prefiguró con sus modalidades el surgimiento del Partido Institucional Democrático, o PID, como lo conocimos en Guatemala. El estallido del conflicto armado también se prefiguró de alguna manera. El golpe de Estado del año 79 que derriba el gobierno de Carlos Humberto Romero prefigura el del 82 del general Ríos Montt, derrocando al gobierno del general Lucas. La llegada de la democracia cristiana en el 84 en El Salvador prefigura la llegada de la democracia cristiana en Guatemala en el 86. La firma de los acuerdos de paz en el 92 en El Salvador prefigura los acuerdos de paz en Guatemala en el 96. La llegada de un gobierno de centro derecha con un segmento profesional tecnócrata en El Salvador en el año 89 también prefigura la llegada de un partido similar en Guatemala en el año 95. Y en fin, podríamos pasarnos 30 años contando cómo las películas han aparecido primero allá y después han sido un rerun aquí. Y por eso es que creo que es sumamente importante leer el libro, por lo menos para el ojo de un guatemalteco que quiere analizar la historia con un cierto nivel de proyección. Mi segundo grupo de comentarios está relacionado con el autor, y aquí puedo pecar de sesgar el comentario porque conozco a David Ernesto, pero desde el momento en que se me planteó la posibilidad de comentar el libro, yo le dije a David Ernesto que quería sentirme en la libertad de poder transmitir hoy acá lo que realmente yo recogiera de su libro. Y déjenme confesarles que he encontrado tres cosas que me han llamado poderosamente la atención. La primera, cuando uno escribe un libro de historia, uno está tentado a derramar mucha tinta con el corazón. Y normalmente los autores de historia política se sienten poco inclinados a hacer autocrítica. Yo he encontrado en el libro de los Guerreros de la Libertad por lo menos tres autocríticas muy importantes que al menos a un lector objetivo le dan la impresión que está frente a un autor que tiene credibilidad. Y esos tres comentarios yo los veo primero porque David Ernesto Panamá, con mucha solvencia, critica a sectores y grupos incluso que formaron parte del esfuerzo político de Arena, y lo hace con absoluta claridad. La segunda, también sin ningún temor, pasa revista y critica fuertemente los intereses de los grandes grupos de poder políticos en el continente, incluyéndose a aquellos a los que uno se hubiera sentido en aquel momento en que uno se juzgaba blanco y negro, alto y bajo, feo o bonito, tentado a sentirse dentro de una misma esfera geopolítica. David Ernesto Panamá también lanza una crítica muy importante al papel que jugaron esas potencias. Y por último, algo que ustedes van a encontrar en el libro, y es la confesión del propio autor de los métodos políticos que se utilizaron en su momento. Hay algunas confesiones que me parecen realmente muy audaces de parte de un autor que está escribiendo sobre historia política. El segundo tema que encuentro en el libro, que es referido al autor, es su lenguaje. Cada vez estamos acostumbrados en Centroamérica a hablar en términos más blancos. La época en la que había virilidad para decir las cosas, la época en la que no se tenía miedo en defender principios y valores, pareciera estar pasando de moda. Y a mí sí me parece un gran riesgo político, visto 20 años en el tiempo, que si perdemos esa capacidad de poder decir las cosas como son, con la valentía que requiera, no vamos a perder esto, que los principios que David Ernesto menciona en su libro deben guiar siempre la conducta política. Entonces, el libro está planteado en un lenguaje muy crudo, y digo crudo por decirlo, que se dicen las cosas tal cual son.
Y a mí eso me parece un excelente aporte. Hoy, que los libros que vamos encontrando en la historia política están siempre inclinados a presentarnos las verdades a medias o las verdades rosadas. Así que a mí me parece, por ese lado, también un elemento muy importante. Y el tercer criterio de juzgamiento al autor es lo que yo encuentro, o lo he denominado, el ánimo docente de David Ernesto Panamá. Y es que no hay cosa que pueda mejor motivar a un autor que tratar de contar sus experiencias, no por vanidad, sino por querer transmitir aquellas cosas que las próximas generaciones deben aprender para no cometerlas. Séneca decía que la historia es madre de la vida, y a mí me parece que querer con mucha candidez, pero con mucha honestidad, contar las experiencias para que otros aprendan de ellas, me parece algo muy bueno del autor del libro. Por último, quiero hacer comentarios en relación al contenido del libro. Y es que aquí me parece que Guerreros de la Libertad nos plantea 3 semblanzas que vamos a encontrar claramente definidas a lo largo de sus 200 páginas. La primera semblanza que nos presenta es la semblanza del conflicto armado, que no solamente tuvo efectos en El Salvador, sino también en Guatemala y en buenas partes de América. Ese conflicto armado que David Ernesto Panamá coloca muy bien como aquella lucha de tablero geopolítico en donde el dedo de las potencias tuvo la desgracia de colocarse, porque de alguna manera eso al final lo que hizo fue que los intereses políticos colocaran las armas y, como David Ernesto Panamá muy bien lo dice en el libro, los centroamericanos pusiéramos los muertos. Pero también hay una reflexión importante en relación a ese conflicto armado, y es que desafortunadamente exacerbó en los centroamericanos muchos de los defectos de personalidad que tenemos. Puede uno ver en el libro, por ejemplo, recogida, ¿por qué no?, la avaricia o la codicia de quienes quisieron lucrar con el conflicto armado. ¿Por qué no decirlo también con aquellas personas pues que sacaron su bajo instinto en el proceso? O por qué no decirlo, la soberbia intelectual de muchas personas que se casaron con doctrinas políticas ateas para tratar de promover un modelo completamente fuera de la realidad económica, política y social de la región centroamericana. También está planteado en la semblanza del conflicto armado el drama que representó para nosotros perder una generación. Muchos de los nombres no me son familiares, pero detrás de cada nombre hay una historia. Detrás de cada nombre de una persona que fue asesinada en el conflicto armado, haya sido de la procedencia que haya sido, tenía una familia, tenía una ilusión, y como David Ernesto dice en su introducción, murió creyendo lo que consideraba correcto. Entonces, cuando se habla de la semblanza del conflicto armado, sí me parece que uno tiene que tener como lector los ojos críticos para ir viendo esos mensajes que están colocados en el libro. La segunda semblanza que se ve, pues obviamente es la semblanza de un partido político, el surgimiento desde su propio germen hasta el día de hoy, porque el libro realmente es muy actual. Estamos hablando no de cualquier partido político, estamos hablando del único partido político en América Latina que puede colgarse el medallón de decir que ha ganado 4 contiendas electorales a nivel presidencial sin que nadie le haya dicho que ha hecho trampa. Estamos hablando de un partido político que, como se plantea en el libro, ha tenido la capacidad, entre otras cosas, de reinventarse a sí mismo. Estamos hablando de un partido político que ha tenido la capacidad de hacerse a sí mismo oposición política, como se plantea muy bien a nivel de las corrientes que se mencionan. Y finalmente, como lo cita David Ernesto Panamá en una parte de su libro, lo cual a mí me parece muy ejemplificante, los 3 principios sobre los que debe postularse la sobrevivencia de un verdadero partido político, y es estar abierto a las ideas, estar abierto al pueblo, y que las puertas del partido estén siempre abiertas al pueblo. Y algo muy importante es tener la institucionalidad adecuada. Esos son los 3 elementos que en un mensaje en un momento determinado se mandan en el libro en relación a la Alianza Republicana Nacionalista, que ha sido
es y seguramente será un actor político de gran magnitud en Centroamérica. Y finalmente, el libro habla de una tercera semblanza, la semblanza de un líder, la semblanza de un dirigente político que para los estándares centroamericanos es muy difícil ubicar. Uno tiene que tomar una lámpara de Diógenes y caminar
bastantes kilómetros para encontrar a alguien que tenga el arresto político que tiene la persona que es mencionada claramente como semblanza en el libro. Estoy hablando del mayor Roberto Dawison. ¿Y por qué estoy hablando de la semblanza de él? Y por qué creo que es muy importante subrayar la figura del personaje político. Primero, por la capacidad de instinto político que presenta. Y hay algunos ejemplos interesantes sobre el instinto, el olfato, esa capacidad de poder identificar el momento, la oportunidad, que no siempre cualquier político tiene. También tiene la capacidad de mandar los mensajes correctos, en el momento correcto, con la virilidad que es necesaria. Y hay muchos ejemplos sobre los momentos más difíciles de la historia política de El Salvador, donde el mayor Dawison se tomaba el tiempo de explicar cosas. Ese es el espíritu docente al que hago referencia. Pero también hay un elemento muy importante. Alguien como el mayor Dawison que descubrió el valor de los símbolos políticos, el valor de los colores, el valor de los mensajes, el valor de los discursos que están mencionados ahí. A mí me parece realmente muy interesante como, digamos, como una cualidad del político. Y el último elemento, que a mí me parece que es justamente con el que se cierra el libro, el que hace referencia fundamentalmente a la capacidad de hacerse a un lado cuando uno ha descubierto como dirigente político que su turno le ha tocado y que es el momento de una nueva generación. Y esa decisión política, por lo menos nosotros en nuestro clima tropical, no lo vemos muy a menudo. Y eso sí creo que es un ejemplo muy importante que se atesora a lo largo del libro que tenemos enfrente. Yo quisiera concluir los comentarios diciendo a qué público creo que está dirigido el libro. El primer público al que creo que está dirigido es para aquel que quiera aprender la historia. Yo decía al comienzo de la intervención que cuando uno se encuentra libros de política, normalmente los va a encontrar de una sola orientación. Yo sí creo que este libro viene a llenar un vacío en ese sentido. Y me parece que eso va a ayudar a contribuir a la construcción de la verdadera historia de nuestra Centroamérica. El segundo tipo de público, el segundo grupo de público es el que le encanta el debate, porque el libro no está exento de plantear, como el propio David Ernesto Panamá lo dice ahí, debates y opiniones sumamente polémicas sobre los episodios más trágicos de la historia de El Salvador. Estamos hablando de el asesinato de Monseñor Romero, estamos hablando de episodios como lo sucedido en la Catedral de San Salvador algunos días después, estamos hablando sobre el papel y el rol de los Estados Unidos en la política salvadoreña, y a quien quiera entrarle con el sabor y el gusto de la polémica, este libro le asegura horas de placer. Y por último, creo que también, y en esto rescato mucho el lenguaje docente en que está planteado, este es un libro para quien quiera genuinamente instruirse en política, porque los consejos de alguien que los ha vivido con esa fuerza que da el testimonio, me parece que son un excelente ejemplo para que uno que quiere aventurarse en las vidas políticas pueda aprender las lecciones y los consejos que aquí están dados. Estoy seguro, por estas tres condiciones de público que se mencionan, que este libro va a ser un éxito. Es un libro que llama mucho la atención porque estamos hablando de un país muy cercano, estamos hablando de nombres de procesos históricos que los tenemos a la vuelta de la esquina y que creo sin duda alguna que va a representar un aporte muy importante para la construcción, como yo decía, de la historia política de nuestro país. Así que éxitos a su autor, felicitaciones por la gallardía y la valentía, porque se plantean muchos temas que hoy estamos acostumbrados a callar o estamos acostumbrados a guardar en el silencio para no ofender, y por haber hecho un aporte tan importante para la historia de Centroamérica. Muchísimas gracias.